Bueno, pues bienvenidos a todos, buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde Latinoamérica y buenos días a todos los que nos estáis perdón, buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde Europa y buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde Latinoamérica. Yo soy Daniel de TecnoWebinars, estoy aquí en San Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Este es el primer webinar que organizamos conjuntamente tecnowebinars.com y Telatino y Tech Academy Industria 4.0, la Academia Industria 4.0 desde Chile. Vamos a hacer una serie de webinars relacionados con la Industria 4.0, así que estaros atentos. De aquí a final de año ya tenemos planificados unos cuantos. Bueno, hoy tenemos a dos personas de JIA International, es una empresa de tecnología de superficies industriales que en colaboración con Academia de Industria 4.0 pues van a hacer el webinar de hoy. Tenemos a dos personas desde Chile, tenemos a Alejandro Medina Santiago, que es gerente de venta en JIA International, ahí está, levantando la mano, y también desde Santiago a Víctor Rocher, que es vicepresidente de la empresa. Ya sabéis, hoy vamos a hablar de, bueno, de inteligencia de materiales, en este caso más aplicado a la industria minera, lo que es máquina, herramienta, maquinaria industrial para minería. Bueno, pues nada, estamos viendo vuestra presentación. Recordaros que la presentación se está grabando, todos podéis acceder al vídeo de la misma y que tras la presentación por parte de los dos speakers, pues tendremos como una mesa redonda en la que podremos consultarles y comentar un poco lo que han dicho. Pues nada más, Alejandro y Víctor, os voy a dejar. Alejandro, vas a llevar tú la presentación cuando quieras. Sí. Víctor, parte. Bien, buenas tardes y buenos días a toda la comunidad que hoy día nos permite compartir nuestras experiencias de innovación en nuestro recorrido por la industria minera. Agradecer, evidentemente, la gentileza de Daniela a través de TecnoWebinar. Agradecer a Academia Industria 4, que nos ha permitido estar hoy día presente. Y para introducir el tema, quisiera partir comentándoles cómo ha sido este desarrollo de tecnologías en la minería. Yo recuerdo siendo muy pequeño, por el año, la década del 50, ¿no? Me tocó ir a una planta minera. Y ¿cómo era? Era un chancador pequeñito, de mandíbula, que chancaba bajo una pulgada, y después con una pala los trabajadores iban tirando en una máquina que se llama trapiche, y con unas ruedas gigantes va moliendo esto, al cual le agregan agua y se forma la pulpa. Y la clasificación, ustedes no me creerán, era a través de un sistema de rastras que iba con 30 grados aproximadamente, subiendo el mineral, el que caía regresaba al trapiche, y lo que no, esta agua que iba fluyendo se iba a la flotación. ¿Por qué les cuento esto? Es porque hoy día cuando vemos toda esta maquinaria integrada en Industria 4, es como un sueño haber pasado de algo que era realmente histórico, prehistórico por decirlo mejor, a lo que es hoy día. El año 69 me tocó ser estudiante en práctica en Disputa Las Condes en Chile, en la parte de la cordillera de Santiago, y nos metíamos dentro de un molino que tenía 3 metros de altura y cambiábamos a mano las corazas. Pesaban 80 kilos, ¿ya? Y las sacábamos por el trommel hacia afuera. Con el tiempo, recuerdo haber estado en Andina, y ya los molinos habían crecido, ya había más tecnología, ya había algo de prevención de riesgo. El año 87 me tocó estar en Chuquicamata y vino un hecho relevante. Y digo relevante porque a nivel de proceso fue disruptivo. Don Fernando Porchile, que era el gerente general, un gerentazo de esa época, cambió el método y en vez de comprar máquinas perforadoras, empezó a comprar metros perforados.
los neumáticos ya no se volvieron a comprar, se compraban millas andadas. Ya no se compraban camiones, se compraban tonelaje transportado. Y los camiones que eran de 50 toneladas, hoy día que son de 500, los baldes de las palas eléctricas en ese tiempo que eran de 5 o 6 yardas, hoy día estamos hablando de 500, de 50, 70, 80 yardas. Es decir, esto se gigantó. Y se gigantó porque la tecnología también en el mundo empezó a mejorar. Los molinos no se podían hacer más grandes porque las famosas partes del molino no tenían tecnología para construirse. ¿Ya? Pero en la medida que esto se gigantó, empezó a venir un problema que era pero tremendo, aumentaron las superficies. ¿Ya? Y las superficies de los chutes, las superficies de las tolvas, las superficies de todo por donde pasa esta vena, piedras, ¿no es cierto?, material que va fluyendo, va provocando impacto y va provocando abrasión. Y en la naturaleza tenemos productos que son extraordinariamente buenos para la abrasión, pero son malísimos para el impacto. Y a su vez, otros que son buenos para el impacto, pero malísimos para la abrasión. Y ahí vienen entonces las técnicas disruptivas. Por mucho tiempo se usaba el carburo de cromo, carburo tucteno, en base níquel, matriz martensítica, pero no era posible aplicarse a todo porque es extremadamente caro. Y por consiguiente entonces es imposible, no es rentable. Y cuando hablamos de carburo tucteno, tenemos también el problema de la fragilidad frente al impacto. Era realmente un problema. Alejandro, pasemos al tema. Gracias. Y entonces, a través de estos diferentes revoluciones industriales, llegamos a lo que hoy día conocemos Industria 4, o Cuarta Revolución, en que empieza a aparecer Big Data, grandes servidores que pueden manejar grandes bases de datos, inteligencia artificial, que si bien todavía no es tan inteligente, estamos todavía en la parte de Machine Learning, ¿ya? La simulación matemática para elementos finitos o infinitos, DEM, FEM, Internet de las cosas, robótica, en fin. Esto de alguna forma empezó a generar cambios importantes. Y aquí viene una cosa que tengo que comentárselas porque es realmente increíble. Hasta ese minuto, para poder determinar qué material podía servir mejor para una determinada función, en la minería, en cualquier parte de la minería, ya sea una pala, en un balde, en un vástago, para levantar los camiones, había que hacer una probeta, y los metalúrgicos, después que estaba hecha la probeta, tenían que someterla a diferentes tecnologías, ¿no es cierto?, a CTM, para ver cómo era el desgaste, cómo era la pérdida volumétrica, la pérdida de peso, en fin. Hasta que de repente surgió algo extraordinario, que habíamos estudiado en ingeniería, todos que pasan por modelos matemáticos, los famosos PL y los famosos PNL, que son programación lineal, programación no lineal, y que fue evolucionando, pero que hasta ese minuto solo se podían resolver sistemas de 3 ecuaciones, porque era complicadísimo ir más allá. Pero gracias a estos tremendos servidores, fue realmente increíble poder pensar, colocar una función de resistencia a la abrasión, más resistencia al impacto, sujeto a todas las restricciones que se le puedan ocurrir. Restricciones de costo, restricciones de disponibilidad en la naturaleza, disponibilidad de colocación, deposición, velocidad de deposición, resistencia a la tracción, en fin, todo lo que se les pueda ocurrir de restricciones y colocar todos los materiales de la naturaleza. Evidentemente que nos habría gustado tener en la primera iteración
¿ya?, haber tenido los resultados. No es tan sencillo porque la tecnología todavía está en plena evolución y hoy día es híbrido. Una vez que tú obtienes los primeros, tienes que analizarlo, decirle al computador, mire, no quiero que aparezca tan incidentemente el carburo de tucteno porque es muy caro, sigamos iterando. Bueno, y en esas vueltas se fue encontrando una cantidad interesante de productos que al someterlo a briquetas y probarlos, dieron un resultado bastante interesante a un costo muy conveniente. Fue el caso, por ejemplo, de... Pasa, Alejandro, por favor, la otra. Alejandro, eso. ¿Ya? Y se empezaron a obtener este tipo de aleaciones, ya como los fluoruros de molibdeno, con una aleación con carburos de vanadio en una matriz martensítica. La matriz martensítica es muy importante porque es la que permite absorber las energías cuando tenemos impacto. Y dentro de eso se empezaron a hacer análisis. Cuánto más pequeña era la partícula o cuánto más grande tiene que ser la partícula de boruro o más pequeña la partícula de boruro, y empezamos a ver que tenían características interesantísimas para diferentes aplicaciones. Así es como, Alejandro, pasa la otra, por favor. Empezamos a encontrar, para lo que estamos viendo ahí es un vástago de un camión Caterpillar en este caso, para levantar las tolvas, y que mediante termospray tiene un recubrimiento de carburo de cromo de alta resistencia a la abrasión, ¿ya?, y que da un resultado extraordinario. A la otra, Alejandro. Tenemos otros métodos que a través del stick threading permite una precisión casi de relojería. Uno puede colocar el dedo a muy pocos centímetros de ahí y está prácticamente no hay temperatura. O sea, la concentración de la temperatura para producir la fusión y la deposición es increíble. Eso prácticamente es para piezas de muy alta precisión. Adelante, Alejandro, la otra. De hecho, si me permites, Víctor, hacer un comentario. Sí, claro. Hoy en día, todo lo que es las tecnologías de láser cladding ya fueron aprobadas por Caterpillar para ser aplicadas también en la recuperación de los vástagos de suspensión, así como el HBOF, láser cladding e incluso también el HBAF, que también son tecnologías que hoy día vienen a reemplazar lo que antiguamente era el cromado, que se hacían en estos vástagos y que eran altamente contaminantes. Si pasamos a la otra, los plasmas arcotransferidos, que ya es una tecnología más conocida y hoy día ya prácticamente muy difundida, pero también permite con mayor temperatura, pero también una muy buena deposición de estos productos que hoy día se encuentran vía inteligencia artificial. Dale, Alejandro. Este quizás sea la más común, ¿ya?, y la que usa prácticamente todo el mundo, que es MIG, que es Metal Inert Gas, que permite a través de un arco ir haciendo una deposición y se usa muchísimo para proteger gates, para proteger superficie, esquina, en las tolvas, en los baldes, en fin. Dale, Alejandro. Aquí tenemos un cuadro de impacto versus abrasión. En el eje Y tenemos el impacto, como el comportamiento de los diferentes materiales, a un estándar de 20 joules de impacto. ¿Cuántos impactos soporta? ¿Ya? Desde 2000, de 0 hasta 14.000 impactos. ¿Ya? Y por otro lado, en el eje X tenemos la pérdida de peso, gramos perdidos, ¿no es cierto?, en una aplicación ACTM, G65A. Aquí vemos que el wolframio, carburo tucteno, níquel, por ejemplo, es el que se encuentra en la parte, tiene muy poca pérdida, pero es malísimo para el impacto. Dura nada. 800 con 800 impactos prácticamente ya está destruido. Pero si nos vamos hacia arriba, encontramos, por ejemplo, que el producto del boruro de molibdeno
con la aleación de carburo de vanadio en una matriz martensítica, nos encontramos que se encuentra en la parte superior donde están los 10.000 impactos y sigue teniendo una muy poca pérdida, 0,07 gramos de pérdida aplicándole la norma. O sea, es un producto que tiene muy interesante y con un valor también mucho más bajo, que es lo que nos permitió de alguna manera la inteligencia artificial en encontrar este tipo de productos a través del mecanismo de Big Data, que permite encontrar, ¿no es cierto?, una serie de elementos y uno poder ir seleccionando los que son mejores para lo que uno busca. En este caso estamos buscando que sea bueno para la duración y el impacto al mismo tiempo. Y si seguimos mirando otros tipos de productos, nos encontramos, por ejemplo, que el carburo de cromo, en realidad, soporte impacto va a depender un poco también de cómo es la aleación. Si estamos sobre 60 Ruger C, vas a ser más crítico el nivel de fractura, y si estamos bajo 50 Ruger C, en realidad es muy resistente al impacto con alguna pequeña deformación, pero no es tan bueno para la abrasión. Y si subimos en esa línea vamos a encontrar una serie de productos que se han encontrado a través de estos mecanismos de Big Data e inteligencia artificial y que en realidad tienen un muy buen comportamiento de impacto, no son tan buenos en lo que es la parte de abrasión, pero en la medida que se van corriendo, ya hay unos que tienen una pérdida de 0,15, ¿ya? Como es el caso de uno de los productos para colocarlos con PTA y con laser cladding. Alejandro, pasemos a la otra. Aquí claramente está cómo es la partícula en una visión, ¿no es cierto?, aumentada, y el boruro de molibdeno con carburo de vanadio, una matriz martensítica que tiene unas propiedades extraordinarias, ¿ya? Y cómo el comportamiento frente a los gets de pala. En realidad se han hecho pruebas en Estados Unidos, aquí en Chile, en Mineros Pelambre, se han hecho, digamos, pruebas. No ha dado el resultado que esperábamos porque la relación entre el costo y la vida útil que aumenta hace que el OPEC no sea tan significativo. Y aquí, ojo, que es muy importante el que se produzca un enganche con el ciclo de la mantención de todas las partes. Vale decir, si yo tengo la posibilidad a través de estas técnicas de aumentar la vida del get un 50%, no me sirve de nada. Yo necesito que aumente el doble para que al mismo tiempo que cambie el get pueda sacar, ¿no es cierto?, también la tapa, por ejemplo, del balde y reparar los cables y hacer una reparación completa. Cuando se trata de solo cambiar una pieza, no me está dando el rendimiento y la economía que requiere todo el ciclo completo de una mantención, en este caso de una pala. Alejandro, por favor. Vamos a los tazos ya, Víctor. Sí, voy a dejarte introducido el tema. Está bien. Aquí llegamos a un proceso, a un sistema, ¿ya?, que hemos denominado un sistema de Wear Protection System, en el sistema que es un sistema de colocación sobre una superficie y que tiene una tremenda gracia, que este producto, que hoy día se está buscando siempre mejores aleaciones, genera una malla y trabaja tierra con tierra, por llamarlo de alguna manera. Alejandro, por favor, sigue tú en esta materia que tienes alta experiencia en estas líneas. Muchas gracias, Víctor. Bueno, esto es una tecnología que no es reciente, es una tecnología que ya viene desarrollada hace algunos años y que se aplica en varias partes del mundo y nosotros venimos aplicándola aquí en Chile, yo diría, ya desde hace unos 5 o 6 años, corrígeme, Víctor, si me equivoco,
por lo menos unos 5 o 6 años, y hemos estado entrando bastante fuerte, yo diría que los últimos 3, 4 años ya con este producto en forma permanente, dejando ya de hacer algunas pruebas. ¿Qué producto es? Este es un producto que se llama Tastat, es un producto que que es a base de carburo de cromo, es un tipo estoperol, igual que el de un zapato de fútbol, que puede alcanzar durezas de hasta 60 RC. ¿Y por qué digo de hasta 60 RC? Porque existen dos tipos de aleaciones de este producto. Uno que llega al borde de los 50 RC y el otro a los 60 RC, y lo que hace que uno sea muy bueno para el impacto y tiene un mayor desgaste frente a la abrasión, y otro que tiene muy bueno para la abrasión, que es el de 60 RC, y que frente al impacto podría, un poco más frágil, se podría fracturar. Y ahí hay que hacer una buena selección dependiendo del tamaño de la partícula a la cual estén enfrentados cada uno de ellos. Son a base de carburo de cromo, se fabrican en Estados Unidos, y como decía Víctor, la gran ventaja que tiene esta tecnología es que se instala como una malla de toperoles, y entre los mismos toperoles, de los toperoles, se va incrustando el material con el cual están trabajando, formando como una cama que nosotros le llamamos un rock box. Y esa cama de mineral hace que finalmente trabaje, o de tierra, trabaja tierra contra tierra, y no existe nada mejor frente a la abrasión que el mismo material con el cual está trabajando. Solamente se va desgastando la parte superior del toperol, pero con una tasa de desgaste que es muy inferior a la que se podría encontrar con otros productos. ¿Cómo se instalan estos productos? Bueno, esto se instala igual que un pernostud. Es un proceso de electrofusión, o sea, que ha prácticamente fusionado la superficie, tanto así que dentro de las pruebas de calidad para verificar que la instalación está bien hecha, se golpea con un mazo de 5 libras, y el toperol o el Tastat no sale de la superficie, no se desgarra la superficie. Existen estos Tastat, vienen en 3 dimensiones, que también depende del tipo de aplicación, cuál es la dimensión que uno debiera seleccionar. Vienen en 16 milímetros, 19 y 22 milímetros, y como les dije, vienen en 2 series, que la serie A, que son muy buenos para el impacto, y la serie I, que son muy buenos para la abrasión, y varían en su dureza. Tiene un peso que otra de las grandes ventajas que tiene, que cuando uno instala estos toperoles, cubre 1 metro cuadrado de superficie, y el peso no supera los 35 kilos. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con una placa de acero de 1 pulgada, que es más o menos la comparación que nosotros hacemos generalmente, estamos hablando de 200 kilos el metro cuadrado. O sea, es prácticamente inferior a un cuarto de lo que pesaría una placa de un acero T500, por ejemplo, para poder proteger una superficie contra la abrasión. Las aplicaciones que tiene son muy variadas. Yo aquí voy a nombrar las más comunes, las que más hemos aplicado, de hecho, aquí en Chile. Pero existen varias otras que yo creo que al final les voy a mostrar algunas de ellas para que las conozcan. Y les voy a presentar varios casos que hemos desarrollado aquí en Chile. Muchos de ellos incluso los hemos expuesto en algún minuto en los seminarios MAPLA Mantemin, que son los seminarios que se realizan aquí en Chile, por si alguien no los conoce, donde se junta a la minería y a muchos proveedores de la minería, y se hacen charlas con algunas experiencias de innovación en la industria. Aplicaciones que hemos hecho en baldes de todo tipo, recubriendo labios, entre dientes, laterales interiores, exteriores, la cama de los baldes, en baldes grandes, las tapas de los baldes, todo lo que son placas para chutes. En los chancadores hemos hecho aplicaciones en Manfred Liner, en Spider, recubriendo la parte inferior del Spider, que esa generalmente no trae un recubrimiento de fábrica.
pero sí se desgasta, tolvas de camión, compactadores de basura, en los bull y en los bulldozers, protegiendo todo lo que son la hoja topadora o el dozer, incluso los brazos laterales, incluso hemos hecho algunas aplicaciones en los bulldozers Komatsu, que por tener su mando final a altura de piso, sufre mucho desgaste en la carcasa y eso genera alto costo y tiempo de detención, porque el reemplazar la carcasa, pues, además del costo, el reemplazarla implica mucho tiempo de detención del equipo, y hemos hecho protecciones con tastas a la carcasa del mando final y con excelentes resultados. En los trancadores HPGR, que traen, generalmente vienen con un tarugo que es de carburo de tungsteno, que es el que viene insertado en el rodillo, y hoy en día han estado rellenando el orificio donde se inserta este tarugo de carburo de tungsteno, lo rellenan con soldadura y lo están reemplazando con toperoles, con taftas, porque son mucho más simples, más fáciles de aplicar y aumentan la vida útil del chancador. Bueno, yo ahora les voy a contar un poco cuáles son las experiencias que hemos tenido acá en Chile. Algunas de ellas, para que mostrarles algunos de los casos de éxito. Una de las aplicaciones que hemos venido desarrollando ya desde hace un tiempo es en tolvas de camión minero. Y para eso ya se han hecho incluso varios estudios. No sé si, Víctor, tú me dijiste que querías aprovechar de complementar algo aquí respecto de esto. Sí, gracias, Alejandro, porque aquí la industria 4 tiene una presencia extraordinaria con los modelos de desarrollo matemático. Y aquí podemos ver cómo, en qué parte se produce el desgaste a través de simulación matemática. Y la velocidad se puede observar, ¿no es cierto?, en la caída que se veía, y ahora en esta otra, el mecanismo donde se revierte es justamente en la parte azul. Ahí es donde se encuentra, ¿no es cierto?, el mayor desgaste, la pérdida de material, y por consiguiente muchas veces recuperando esa parte de la tolva, uno le aumenta una vida de útil sumamente importante ¿cómo se llama? Pasando de orden de $5 y tantos por hora a bajando a $4 y tanto por hora. O sea, es importante el ahorro que se produce al aplicar solamente en esa parte TAF. Gracias, Alejandro. Ya, bueno, de hecho, toda esta zona de la tolva es la que comúnmente se conoce como la cola de pato, que efectivamente es la zona que tiene el mayor desgaste en una tolva. Es la que define la vida útil de la tolva generalmente. La cola de pato es la que define la vida útil. Y como decía Víctor, bueno, aquí hay una imagen donde se puede apreciar esta cama de mineral que nosotros les comentábamos. Estos son los taftats, y el mineral que se incrusta a tal nivel que muchas veces para poder hacer mediciones de desgaste hay que, con un tipo picayelo en el fondo, hay que romper esta cama de mineral para poder llegar a hacer la medición del desgaste en el taftat. Bueno, como decía Víctor, hoy en día, o sea, la vida útil de una tolva o el costo por hora o el OPEX de una tolva generalmente está en torno a los $5.88 por hora en una tolva Komatsu 830E, de un camión 830E. Y nosotros esperamos una reducción en base al desgaste que tenemos por millón de toneladas procesadas de un 31% en ese costo por hora o costo por tonelada. Otra aplicación que hemos realizado acá es aplicaciones en chute. Esta es una experiencia que tuvimos hace ya, ¿cuánto fue? ¿Unos 4 o 5 años, Víctor? Puede ser un poquito más. Puede ser un poquito más. Fue en el Teniente, en el Cercado Primario, sí. En la correa número 3, en un carro tripper. Así es. Bueno, esta correa, bueno, aquí más o menos se ve cuál era la dureza de la piedra que iba pasando y el tamaño, que son tamaños bastante grandes de 8 pulgadas. Estos chutes generalmente los protegían con placas de acero T500
con de dimensiones de 400 por 400 milímetros. Y nosotros lo que hicimos fue recubrirlos con nuestros toperoles Taftat de la serie TSA 68. La serie TSA, como expliqué al principio, son los que tienen la dureza cercana a los 50 Rowell C. Esa selección se hizo en base al tamaño de la partícula que iba a procesar, y el tamaño del toperol era de 19 milímetros. El 68 corresponde a los 19 milímetros de diámetro. Bueno, como dijo Víctor, esto se hizo en un chute del carro triple de la correa número 3 del chancador primario en la mina El Teniente. La prueba aquí concluyó habiendo procesado más de 5 millones de toneladas en este chute y una duración de 241 días. No recuerdo bien. Quizás sea interesante decir que las placas que se estaban usando antes estaban durando el orden de los 60 días. Claro. Entonces fue un aumento importante. Ahora, una cosa que es importante decirlo en la honestidad de estas experiencias. Cuando usamos toperoles más pequeños, tuvimos un mejor rendimiento que cuando usamos los toperoles más grandes. ¿Y a qué se debió esto? Que en la medida que el toperol es más grande en este tipo de trabajo, ¿ya?, hay mayor superficie en contacto con el material. Mientras más pequeño, la superficie es más pequeña, también la que queda expuesta, y por consiguiente hemos tenido mejores resultados mientras más pequeño el toperol que mientras más grande. Ahora, nosotros pensábamos que íbamos a hacer un tremendo acierto mientras más grande porque también es más alto. Pero curiosamente no fue así, sino que fue con los toperoles de menor dimensión los que tuvimos el mejor rendimiento. Gracias, Alejandro. Sí, y también es importante aclarar aquí que la colocación, la forma en cómo se coloca el toperol en la placa también pasa a ser determinante. Porque la idea es que el flujo del material se vaya incrustando y que no tenga espacios de caída entre medio de los toperoles, sino que se vaya incrustando entre los toperoles. Por lo tanto, ahí también hay que tener ojo en la configuración de la instalación del Taftat. Alejandro, déjame hacer una pequeña intervención. Dale. Cuando las placas son cuadradas y se instalan los toperoles, uno cuando los instala se preocupa porque automáticamente la instalación va generando solo esta malla. Pero cuando se instala, muchas veces el trabajador lo instala, lo da vuelta, y al instalarlo, ¿no es cierto?, dado vuelta, o sea, con una pequeña, con 45 grados, cambia la posición y queda recto. Entonces pasan los canales, de la tierra pasan los canales, y nosotros, en este caso puntual, habían dos placas iguales, de 400, una se instaló bien y la otra por error se instaló mal. Y entonces, claro, una se gastó rápidamente a los 60 días ya no quedaba placa, y la otra estaba nueva. Y nos dábamos vuelta a la cabeza pensando qué fue lo que pasó, aquí hubo en fin. Y cuando ya después miramos de lejos y analizamos, nos dimos cuenta que efectivamente había sido que la instalación no quedaba bien. Y nos ha ocurrido en otras oportunidades que ha pasado eso, en las puntas de las palas, en fin. Así es. Bueno, la aplicación en los Spider, como les comentaba yo, generalmente los Spider vienen de fábrica. El Spider en el sector de aquí arriba vienen con algunas protecciones, pero la parte inferior del Spider generalmente viene al descubierto y es una zona que empieza a presentar desgaste. Existe hoy día en la minería... Déjame un poquito, Alejandro, ahí, porque es súper interesante entender por qué se produce el desgaste. Cuando esto gira, ¿ya?, se produce que hay un movimiento relativo de las piedras desplazándose del centro hacia afuera. Y entonces se produce un anillo, se produce una cintura en la parte, al llegar a la parte donde están las corazas. Y ahí es donde se produce la pérdida de resistencia, incluso se han roto los Spider justamente por ese motivo. Y hay un montón de soluciones, como tú vas a mostrar, pero los toperoles han sido las más livianas.
Así es. Existen muchas soluciones. De hecho, algunos ponen choque bar para proteger. Generalmente una de las alternativas que se utiliza mucho es poner choque bar. Pero el peso del choque bar es muy superior a lo que podría ser el metro cuadrado cubierto con Taftats. Aquí incluso estamos hablando de más de 200 kilos por metro cuadrado, porque el choque bar, en su espesor, generalmente llegan incluso a tener un espesor de 1,5 pulgadas. Entonces, el peso es muy superior. Y aquí nosotros tuvimos una experiencia que se desarrolló en una mina en Estados Unidos, en Colorado, donde se reemplazó las protecciones que generalmente utilizaban por Taftats. De hecho, aquí se ven las imágenes cuando recién se hizo la protección y ya cuando ya llevaba algún tiempo operando. Y la vida útil fue prácticamente el doble. O sea, estos Spiders tenían una vida útil en torno a los casi 10.000 horas y con los Taftats llegaron a las 19.000 horas. Eso implicó una clara reducción en el costo por hora, prácticamente de $7,7 a 4,7, o sea, casi un 40% de reducción en el costo por hora. Aquí, bueno, hay otras aplicaciones que también se realizaron aquí en Chile. De hecho, hemos realizado dos aplicaciones en Manfredliner. Una se realizó en Gavi y esta fue, Víctor, esta fue en el Teniente también, ¿o no? No, esa en Estados Unidos y la otra que se hizo fue en Gavi, y en el Soldado. Así es. Esta que está acá es del Soldado y la de Gavi en el Manfredliner, que también tuvo un resultado extraordinario según lo que pudo informar la misma minera. Así es. De hecho, hay un reporte de la minería donde ellos validan como una solución válida, o una solución efectiva, perdón, el uso de toperoles para proteger los Manfredliner. Era un modelo distinto, sí, de chancador. Pero bueno, en términos generales, en esta aplicación, para este Manfredliner, para este chancador en particular, tuvimos una reducción del OPEX desde $4,3 por hora a $2,98 por hora. Tanto esta aplicación como las placas también fueron expuestas ambas en los seminarios que les comenté, Mapla Mantemil. Y posteriormente ya entramos en otras aplicaciones como los baldes, que yo diría que es la más común, donde yo diría que tenemos la mayor cantidad de experiencia. Hemos hecho aplicaciones en varios tipos de baldes. Incluso ustedes pueden ver ahí que estamos protegiendo los entredientes, los adaptadores de las puntas, el labio, incluso parte de la cama del balde en esta aplicación que son de excavadoras hidráulicas. En estas aplicaciones hemos conseguido reducciones del costo por hora de $10 a 6,42, casi lo mismo, de un 36, casi un 40% de reducción también del OPEX. Y yo diría que la última aplicación que he hecho, este fue el que pusimos el año pasado en el Mapla Mantenil del 2019, corresponde a una experiencia que realizamos en una mina aquí en Chile que pertenece a Codelco. Codelco es la empresa nacional de cobre, es una empresa estatal, que tiene varias faenas aquí en Chile. Esto es una pala Caterpillar 7495 o la antigua Buceiro 495, que cambiaron a Caterpillar cuando adquirió Buceiro. Y aquí la protección que hicimos nosotros fue una protección a la tapa del balde. Las tapas del balde, en general, en la minería, tienen una vida útil que alcanza prácticamente la mitad de la campaña del balde. O sea, si el balde tiene una campaña de 20 millones de toneladas, la vida útil de la tapa generalmente está en torno a los 10 millones, 9 millones de toneladas procesadas. A esa vida útil hay que hacer un cambio de tapa. Sin embargo, el balde puede continuar trabajando. La protección que se hace en el balde
generalmente en la tapa del balde, estamos hablando de casi 1.800 kilos en placas de acero T500 en 1 pulgada de espesor, y eso va complementado con unos liner o llantones, le llaman acá, que también son de acero de 2 pulgadas, que son como unas barras que van entre las placas. En general, la protección del balde puede llegar incluso a pesar 5.000 kilos, más o menos. Y como les comentaba, la vida útil del balde entre los 18 y los 20 millones y la tapa en torno a los 9 millones. Nosotros en esta experiencia, que de hecho ya hemos realizado 2 aplicaciones a la misma minera, se reemplazó todas estas placas de la tapa del balde por Taftats de la serie TSA68 en la parte interior y los TSA78, que son los de 22 milímetros en la parte exterior. El peso total que nosotros pusimos en el balde fue en torno a los 200 kilos. O sea, bajamos de 1.800 kilos a 200 kilos en peso del blindaje. Y aquí le voy a contar un poco más o menos cuál fue los resultados que nosotros tuvimos. Se instalaron, como les dije, 210 kilos de Taftat, cubrimos un área de 6,6 metros cuadrados y redujimos el peso en casi 1.400 kilos de la tapa. Nos demoramos en hacer toda la instalación 3,5 días. ¿Por qué? Porque el proceso de instalación en general implica algunas etapas. La primera es hacer una limpieza superficial, que es dejar la superficie a color metal. Para eso se puede utilizar un granallado o un esmeril angular. Posteriormente se hace un precalentamiento de la superficie a 60 grados, que se hace con un soplete o un dragón. Y una vez terminado eso, y obviamente haciendo uso de todos los EPP o equipos de protección personal, se hace la parametrización del equipo y se empieza a generar la instalación. Se hace la instalación de los primeros, se hace un chequeo visual de que la calidad de la instalación esté buena. Eso se ve principalmente por el cordón que cubre todo el entorno del Taftat, del toperol. Tiene que estar un cordón que a lo menos cubra el 75% del contorno, y también se hace la prueba de impacto con este mazo de 5 libras. Y posteriormente a eso se inicia el proceso de instalación. Uno puede llegar a instalar del orden de los 2 metros cuadrados diarios, incluso un poco más en condiciones normales. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos nosotros acá? Esta tapa de balde, nosotros hicimos varias mediciones, de hecho fueron 5 mediciones. La última que realizamos fue a los 11,5 millones de toneladas. O sea, ya habíamos superado en 2,5 millones de toneladas la vida útil promedio de la tapa del balde, y nosotros teníamos un desgaste que no superaba el 30%. Posterior a esto ya no seguimos haciendo mediciones. ¿Por qué? Porque la tapa tuvo que ser desmontada por una falla en las guías del pestillo, que se reparó, se volvió a instalar y siguió su proceso. Lamentablemente, como entramos en todo este tema de la pandemia, existieron restricciones de visita a las faenas mineras y no hemos podido ingresar nuevamente a hacer las mediciones. Pero ya hicimos una segunda instalación que también está operando hasta este minuto. En base a la tasa de desgaste que logramos controlar durante todo este proceso, y teniendo presente que cuando el Taftat alcanza un 60% de desgaste, la tasa tiende a incrementarse levemente. Nuestra expectativa de vida de la tapa del balde era 30 millones de toneladas, o sea, incluso superando la campaña del balde. Y eso implicaba que nuestro costo por millón de toneladas procesadas caía a 6,83. Y eso implica prácticamente una reducción de un 50% del costo que se obtenía regularmente con las protecciones que se utilizaban anteriormente. O sea, esto fue un resultado muy, muy, muy exitoso. De hecho, hicimos nuestra segunda etapa, una vez que terminamos de hacer las mediciones, nos solicitaron la segunda, y estamos esperando que la minería vuelva a permitir el ingreso a faena para continuar haciendo este tipo de instalaciones. Y
Y aquí les quiero mostrar, bueno, algunas otras aplicaciones que también hemos realizado y que también han funcionado bastante bien. Aquí está lo que yo les comentaba, que es la aplicación que se realiza en los mandos finales de los tractores Komatsu. Todo lo que son Compactadores. compactadores, estas son las puntas de los compactadores. Aquí hay aplicaciones que se realizan en el Reaper, para proteger el brazo del Reaper, también compró una protección de Tastats, que esto no es una zona, no trae protección contra el desgaste, solamente la punta es la que tiene protección. Esta zona no viene con protección, por lo tanto, esta es una muy buena aplicación. Lo que les comentaba también de los doser, de la hoja topadora de los tractores, en los chancadores, todo lo que son las tuercas, los gorros, estas son aplicaciones que hicimos en CAP, aquí en Chile. De hecho, estas se hicieron a fines del 2018, y nosotros tuvimos una reunión con CAP a fines del 2019 y aún continuaban instalados operando. Son tuercas, gorros, platos repartidores, bueno, y una serie de otras aplicaciones en Enami también has tenido una extraordinaria... En Enami también has tenido una extraordinaria... Perdón, esto fue en Enami. Tienes razón, Víctor, me equivoqué yo. Esto fue en Enami. No fue en CAP, fue en Enami. Y bueno, aquí hay otras aplicaciones que también se han desarrollado más en Estados Unidos. Acá no son muy comunes, que son para hacer como zanjas subterráneas, estos dos de acá, y estas son para zanjas superficiales. Así que, y obviamente aquí una de las frases que tenemos nosotros es que los Tastat, la verdad que si uno aplica imaginación, se pueden instalar en una serie de otras superficies que hoy día ni siquiera la hemos considerado. Y con esto estamos por terminar. Para. Quizás sería interesante mostrar esto es lo que está ocurriendo hoy día. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Hacia dónde va la industria? ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Hacia dónde van las aplicaciones de Industria 4? En todo lo que estamos mostrando. Si nos vamos al balde, ¿ya? Nos damos cuenta, yo les contaba que los baldes eran de 5 yardas y hoy día son de 50, 80 yardas, ¿ya? Y la inteligencia artificial, sujeto a restricciones, nos permite encontrar aleaciones hoy día en las partes donde hoy día, gracias a la simulación matemática FEM y DEM, podemos saber en qué parte del balde se produce mayor desgaste, cómo entra el material, a qué velocidad relativa entra, cómo golpea, cómo salta, cómo impacta en otra parte. Todo eso lo podemos hoy día captar, ver y proteger. Y entonces tenemos la más completa seguridad que hoy día ya los baldes están trabajando por una aleación especial para que puedan durar 30 millones de toneladas, y a su vez también la tapa pueda también durar lo mismo gracias a los Tastat, para que se produzca un solo ciclo de lo que es el cambio del balde completo y no tener que estarlo cambiando por parte. ¿Dónde hemos estado atrasados quizás hoy día? Y tenemos la tarea pendiente, en los gets. Porque un get dura 250 horas. Imagínense lo que significa cada 250 horas ir a cambiar un get. Nosotros deberíamos poder generar una protección del get, mejorando ya sea su aleación, colocándole una protección externa, que pueda durar fácilmente 1000, 2000 horas. ¿Ya? Ese quizás es el gran desafío. En lo que se refiere, por ejemplo, a los molinos, yo decía que los molinos, cuando yo estaba haciendo práctica de estudiante en el 69, nos metíamos dentro del molino y sacábamos a mano las corazas. Bueno, hoy día la robótica permite cambiar, y no podría ser de otra manera, porque lo que pesaba 70, 80 kilos, hoy día pesa 7, 8 toneladas, cada una de las corazas del saco. Y eso se hace con brazos robóticos que se cambian e intercambian. Entonces, el futuro de la industria en general y en particular de la minería está teniendo un impacto tremendo. En los camiones ya no hay choferes prácticamente en Gavi, porque el transporte del material desde donde son cargados frente a mina y va hasta el zancado primario
Esos son sin choferes. Hoy día se maneja vía gracias a Internet de las cosas. Y está ocurriendo. O sea, hoy día los camiones van sin chofer, cargan y descargan y sin accidente. Está ocurriendo un fenómeno extraordinario. Somos tremendamente afortunados de estar en este momento de cambio disruptivo en que el proceso es increíble. Increíble porque están produciéndose cambios en la duración de los equipos, en la ampliación de la vida útil, en la disminución del OPEX. Hoy día, cuando estamos viendo que el cobre, la libra de cobre tiene $3, oiga, nos gastamos $1 y tanto solamente en la protección de la nación. Entonces requerimos hoy día seguir bajando los costos a través de aplicaciones como esta. Y no tan solo en esta materia meramente mecánica, sino que también el cambio de la minería. Hoy día, en la medida que empecemos la exploración de muchos sulfuros intermedios, que históricamente se hacían mediante flotación, lo cual significa chancado, molienda, y después pasar al chancado y después a la planta, ¿no es cierto?, de filtrado. Hoy día eso está cambiando gracias a los cloruros. La tecnología hoy día de la oxidación de cloruro nos permite tomar esos sulfuros intermedios y llevarlos. ¿Dónde está el problema? En que hoy día las plantas tendrían que ser de titanio para que no se oxiden. Pero estamos trabajando en desarrollar vía inteligencia artificial qué productos vamos a desarrollar que permitan ser resistentes a la corrosión, ¿ya? Para que soporten, ¿no es cierto?, el proceso de lixidación con cloruro. Ahí está el desafío. Hoy día ya hay algunos productos en el área, por ejemplo, de los reactores de las plantas de ácido sulfúrico. Tenemos una experiencia muy interesante que estamos viendo con una serie de productos que al colocar sobre los reactores, en los cabezales particularmente, hemos durado 10 años. Y hoy día hay que seguir mejorando todo eso para que baje el OPEX, ¿ya? Yo creo que el futuro de la minería va apuntándose allá y los toperoles son un complemento en donde tenemos que aliviar la carga para que tengamos una mayor vida útil y ser consistente con todo el sistema. Los TAPTAS son una tremenda solución. Así es. Así, bueno, ahora entonces dejamos, no sé si espacio a preguntas, no sé cómo ver las preguntas, sí. Sí. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Aquí estamos. Sí. Pues muchísimas gracias a los dos por la presentación. Efectivamente, bueno, pues aprovechar ahora que tenemos aquí a Víctor y a Alejandro a mano para plantear las preguntas. Aquellos que queráis plantear preguntas, os animamos a hacerlo directamente vía micrófono. Podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Hay un iconito con la mano levantada. Levantáis la mano y yo os abro el micro. No se ve la webcam, o sea que tranquilos. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Y también, bueno, pues si queréis plantear preguntas vía texto, pues lo planteáis. Mira, aquí tenemos una primera mano levantada de José María Rodrigo. A ver, José María, te abro el micro. Tienes tú que abrirte ahora el micro, José María, desmutarte. ¿Ya? Hola, buenas. Ahí está. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿De dónde nos llama, José María? Es de Valparaíso, de Chile. Adelante. Mira, bueno, yo no soy ningún experto en lo que han estado hablando, así que he intentado de ir aprendiendo un poco, pero me gustaría saber qué es lo que opinan en el panel sobre la utilización del grafeno, justamente como un material resistente y que pueda ir evolucionando dentro justamente de lo que es la minería. Gracias, José María. El grafeno hoy día se está aplicando básicamente en estructuras. Tiene la gran gracia de que es tremendamente liviano, ¿ya? De hecho, en Oerlikon Metco es un gran fabricante de estos productos y nosotros los representamos en Chile.
y tiene la gracia de que una vez que se produce el proceso de endurecimiento o de maduración, tiene una dureza extraordinaria, ¿ya? Yo creo que en este instante el futuro de esto en la minería lo veo básicamente, por ejemplo, en los manguitos de donde soporta el balde, porque es muy liviano, porque es muy resistente a un montón de impactos y de abrasión. Creo que viene un cambio importante. Aún no se ha desarrollado lo suficiente como para poder darle dimensiones milimétricas, ¿no? Ahí está hoy día el gran problema, porque hoy día se hace o con molde o mediante un sistema de embarrilado. En los puentes que tengan una larga luz, una gran luz, ha sido extraordinario en el mundo entero. Y de hecho yo creo que se está ocupando en Chile, en el canal de Chacao, hoy día, una protección de esa naturaleza. Gracias, José María, por la interesante pregunta. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, José María. Recordaros, tenemos unos minutos. Podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control. Y yo os abro el micro. Me gustaría preguntaros a los dos, digamos, entiendo que es necesario realizar mucha analítica y tener muchos datos, ¿vale? Para analizar este tipo de materiales, ¿no? La conveniencia de este tipo de materiales. Es decir, esto es lo más básico. Los datos habitualmente en este tipo de industrias es algo fácil de conseguir, consolidados. ¿Cuál es la experiencia que tenéis vosotros? En realidad, uno de los grandes lastres por mucho tiempo fue no tener cómo resolver estos sistemas de ecuaciones, porque como te explicaba al principio de la presentación, el modelo matemático es básicamente un PNL, ¿ya? Digo un PNL, programación no lineal, pero que a ese mismo modelo los diferentes avances en matemática ha permitido procesos estocásticos, procesos, en fin, muy interesantes en ese modelo. Cuando llegábamos a 5 o 6 sistemas de ecuaciones con las restricciones, ya se nos complicaba porque estos son determinantes que hay que invertir para poder encontrar las soluciones. El tema está que hoy día podemos tener 1000 ecuaciones, 2000 ecuaciones, 3000 ecuaciones, y estos sistemas de grandes volúmenes de datos, ¿ya? Permiten entonces hacer todo este trabajo de inversión de las matrices, ¿ya? Para poder determinar, sacar el resultado de los determinantes y encontrar entonces el resultado o los principales 10 primeros resultados. Y la inteligencia artificial en esto juega un rol súper importante, porque cuando tú de la primera iteración te entrega los datos, tú escoges este y este otro resultado. Y vuelves a iterar y el computador, por machine learning, aprende que sabe que tiene que empezar a encontrar con esas características principalmente. Ahora, hoy día hay una serie de software como, en fin, machine learning. Hay una serie de software hoy día de Big Data que permiten manejar estos datos en forma mucho más manejable, ya mucho más manejable. O sea, hoy día hay tecnología, hay capacidad, los computadores hoy día, los servidores, permiten manejar una cantidad de bases de datos donde puedes colocar todas las características mecánicas, químicas de cada uno de los materiales como se encuentran en la naturaleza, cosa que no podíamos hacer antes. Y esa es la gracia que tiene hoy día este tipo de tecnología. Pregunta por aquí si podéis decir qué tipo de software o qué software estáis utilizando vosotros para hacer este tipo de análisis. A ver, aquí quiero explicar una cosa. No es que JA International tenga sus servidores para hacer inteligencia artificial, ¿ya? Hoy día la industria cambió, ¿ya? Hoy día si yo tengo un par de ideas, no tengo que comprar el servidor, no tengo que comprar los software, sino que voy a empresas que se dedican a esto. Por ejemplo, en este caso es Scoperta, una empresa de California, en la que ha hecho todos estos desarrollos. Nosotros conversamos, tenemos una relación con Adolfo Castel, que es
el ideólogo de esa empresa, el CEO de esa empresa, y él se encarga entonces de el modelamiento, se subcontrata, el modelamiento matemático se subcontrata los laboratorios metalúrgicos, se subcontrata el sistema de servidor, se contrata el sistema de digitación de todo el material, se contrata, y todo esto se integra, y alguien lo integra, ¿no es cierto? Y uno toma esto, y donde está hoy día el gran business de esto es saber cómo lo voy a aplicar y dónde lo voy a aplicar, dónde se requiere este tipo de solución y dónde se requiere, porque hoy día si yo veo una oportunidad en el mercado de algo que hoy día no está resuelto, sé que la industria puede integrar de muchas maneras las soluciones. Claro. ¿Ya? Pero Data también, mining, por Víctor, ejemplo, es un software muy conocido, pero no te podría yo decir si es el que usa Scoperto o no. Nosotros nos juntamos y vemos, mira, qué software usan ellos, cómo producen hoy día y cómo llegan a determinar si la partícula tiene que ser más pequeña o más grande dentro, a nivel micrométrico, me refiero dentro del tamaño de la partícula, y es un trabajo que va a entregar el software por iteración, ¿ya? Pero esa es la idea. Se subcontrata en el caso de las tolvas, el estudio que se hizo en relación para ver el desgaste de las tolvas, la velocidad que cae de la partícula, eso se hizo aquí en Chile, ¿sí? Sí, ¿O no, Víctor? efectivamente, eso es de cuando se llamaba la parte de Komatsu, se llamaba DT, Desarrollo Tecnológico, que era una filial de Komatsu. Y ellos estaban ahí con ingeniería ya trabajando en simulación matemática DEM, en este caso. ¿Ya? DEM es, ¿cómo se llama? Discreta. Y eso permite entonces saber qué velocidad relativa tiene en qué parte y permite entonces hacer todos los ajustes para poder ver dónde se produce el mayor desgaste. Así es. A nivel de detalle. Uh-huh. En lo que es hoy día, por ejemplo, FEM, ¿ya? Que es infinita, te permite ver cuál es la tracción, cuál es la capacidad de los diferentes componentes de un mecanismo, de la pala, del balde, para saber si lo podemos adelgazar, alargar, achicar, hay que colocarle más peso, menos peso. Esa es la gracia que tienen los software hoy día FEM en el análisis matemático. Esto es lo que está hoy día repitiendo el desarrollo. Los TAF Stats, estos que habéis comentado, eso es tecnología, digamos, que no es vuestra, ¿no? Es tecnología de JIA, quizás sea interesante, es una tecnología que se ha ido desarrollando en el tiempo y sigue en proceso de evolución, ¿ya? Esta tecnología parte siendo desarrollado por Sulzer Medco, ¿ya? En la filial canadiense, ahora hace ya unos 30 años. Posteriormente, la compra TAF, se crea la compañía TAF, que son los mismos socios de G&A International, y siguen desarrollando en Chicago la fundición, y en Illinois está la parte de integración, distribución, y el laboratorio sigue buscando nuevas fórmulas de encontrar cuál es la aleación perfecta para las diferentes aplicaciones dentro de la minería. Uh-huh. Es el trabajo que está en TAF hoy día. Bueno, aquí pone Raúl, dice, para los estoperoles, ¿cuántas veces se pueden instalar en una misma superficie? En caso que la malla de estoperoles se desgasten, ¿en qué punto se pueden reponer o es necesario cambiar el material base? Es una muy buena pregunta, de hecho. A mí se me olvidó comentarlo dentro de mi presentación, pero efectivamente una de las ventajas que tiene los TAF, que una vez que se genera el desgaste del estoperol, hay que tener presente que en la medida que el estoperol se va desgastando, también se empieza a generar, porque ya la malla o el rockbox o la cama de mineral tampoco la puede retener en gran medida, por lo tanto ya se puede empezar a generar un desgaste en la placa. Pero uno puede reinstalar toperoles sobre el toperol antiguo o el estoperol antiguo que ya desgastado, o en las áreas que están entre medio de los estoperoles.
Eso se puede hacer incluso hasta 3 veces dependiendo del desgaste que se haya ido generando en la placa madre. Lo recomendable es hacerlo en las áreas intermedias, porque con eso se genera protección en el sector que podría ya haber tenido un desgaste respecto del área donde estaba el estoperol anteriormente. Pero efectivamente se puede reinstalar. Hasta 3 veces nosotros recomendamos que se podría hacer la reinstalación. Aquí tengo una mano levantada de Alexis. Alexis, te voy a abrir el micro. Ahora tienes que abrir tú el micro, Alexis. Ahora. Oye, lo has abierto ahora. Hola, Alexis. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo está? Hola, Alexis. Bueno, primero agradecer la información que han compartido. Muy interesante. Y solamente quisiera abordar un aspecto que ustedes señalaron en relación a los molinos, que es un equipo que me relaciona mucho por mi trabajo llevado en la industria minera. Y viendo también el concepto de futuro. ¿Ustedes están viendo o tienen previsto también algún desarrollo en esta área del proceso minero? Específicamente me refiero a equipos de molienda, ya sea molinos SAG o molinos de bolas. A ver, nosotros como JIA tenemos una representación de una compañía alemana que están hoy día ellos trabajando en fabricar las coronas y los piñones de ataque de estos molinos SAG y ese tipo de... Ahora, sin embargo, también en toda la parte más bien motriz del molino. El molino en sí es una tecnología, al fabricar el cilindro, el molino, una tecnología extraordinariamente de punta, y son muy pocas las empresas que hoy día lo están haciendo. Y lo que son las coronas, la dureza del diente, la flexibilidad de la corona, y todo esto nos permitiría. Ahora, entrar a este mercado hay que hacer un estudio muy concreto, hay que hacer un estudio, y en esa parte hemos estado nosotros explorando en esta etapa, ¿ya? Porque lanzarse en una representación de esa naturaleza, cada corona, estamos hablando de un par de millones de dólares, entonces no es una cosa trivial, ¿ya? Pero nos interesa conocer el desarrollo de esto, cómo se gastan, por qué se gastan, y en eso hemos estado hoy día. Si me permites complementar un poco, Víctor, en todo lo que tiene que ver en lo que son las placas de desgaste que lleva el molino, que el recubrimiento interior, nosotros no somos las corazas, nosotros no somos proveedores de coraza, pero sí tenemos productos que podrían ser utilizados para aumentar la vida útil de la coraza. O sea, hoy en día existen productos que ha estado desarrollando una de nuestras empresas representadas, que es Olicomedco. De hecho, los productos que mencionaba incluso Víctor ahí, que pueden ser aplicados por MIG, por TIC, por PTA, por láser cladding, que son recubrimientos superficiales a base o hard facing, que pueden ser a base de, no sé, los mismos boruros de molibdeno con carburos de vanadio u otra aleación, dependiendo de cuál es la base, que sí se podrían aplicar para aumentar la vida útil de la coraza. No lo hemos hecho hasta este minuto, pero tenemos los productos y que podríamos facilitar o entregar a algún proveedor de coraza que quisiera probarlos para aumentar su vida útil. Perfecto, muchas gracias. Justamente ahí enfocada mi pregunta. Gracias nuevamente. Vale, Alexis. Bueno, me preguntan por aquí si desde JIA trabajáis en la aplicación de este tipo de tecnologías en otros sectores. ¿Respondo yo o respondes tú, Víctor? ¿Respondo yo? Hoy día nosotros estamos en varios sectores, ¿eh? Estamos, de hecho, incluso nos cubrimos sectores de fabricación de pulp y papel, pulp and paper, estamos en todo lo que son las hidroeléctricas, todo lo que son las
el recubrimiento superficial en base a proyección térmica, como por ejemplo, aquí no lo mencionamos, pero el HDOF, que es una proyección térmica pero de muy alta velocidad, que genera muy poca porosidad, que se utiliza para recuperación de, no sé, turbinas Pelton o otros componentes de las hidroeléctricas. Estamos en esta industria, estamos en lo que es la industria minera o proveedores de la minería también, también con elementos de proyección térmica o equipos de proyección térmica con todos sus insumos, productos, repuestos, etcétera, y además haciendo aplicaciones para proteger no solamente la industria minera, sino que la industria minera, la construcción, donde hay un equipo, no sé, una excavadora, un cargador, un tractor o bulldozer, o una pala o un camión, las tecnologías de protección mediante TAFTATs o algún tipo de hard facing pueden ser aplicadas. No estamos restringidos a la minería solamente. También, aprovechando que todo el recubrimiento de metalizado, Thermosprite, nos ha permitido entrar en una industria metalmecánica de arranque viruta, por llamarlo así, es que hemos estado incursionando en máquinas, en lo que son las herramientas para máquinas herramientas de las más diversas, fresadoras, etcétera, etcétera. Sobre todo en estos equipos hoy día que en Chile ya hay varios, máquinas de CNC. Claro, tornos CNC o centros de mecanizado automático, en que bueno, hacen un montón de funciones, y las herramientas que son pequeñísimas, hay ahí un desarrollo y hemos encontrado a una empresa que es Oscar, una empresa israelita, que produce las mejores herramientas en ese nivel. Y estamos entonces nosotros hoy día ya en representación y estamos haciendo todo el trabajo de plan de negocio, etcétera, para suministrar a esa industria tecnologías de punta. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias Alejandro y Víctor por vuestras explicaciones y bueno, pues esperamos veros por aquí en la serie de webinars que estamos haciendo con la Academia Industria 4.0. Gracias, Daniel, muchas gracias. Y gracias a toda la comunidad que nos visitó hoy día. Nos vemos, cuídense. Ok, a todos los asistentes, estaros atentos a los mails que estamos mandando desde tecnowebinars.com. Nos tenéis que poner las listas blancas para que os lleguen. Y nada más, tenemos una serie de webinars muy interesantes de aquí a final de año. Un saludo desde aquí, desde Barcelona, y hasta la próxima. Adiós. Un saludo. Muchas gracias, nos vemos. Adiós, Daniel. Adiós.